En este video deduciremos algunas de las fórmulas para hallar el área de figuras geométricas. Empezaremos con la siguiente figura, el cuadrado. Intentaremos medir su área. Para eso, debemos saber cuánto miden sus lados. Como es un cuadrado, todos sus lados tienen la misma medida. Así que nos bastará con medir solo uno de ellos. Su lado mide 3 centímetros. Vamos a medir su superficie utilizando unidades cuadradas. Como la medida de sus lados está dada en centímetros, lo haremos utilizando unidades cuadradas de 1 centímetro de lado. Ahora empecemos a recubrir nuestra figura. Podemos ver que pudimos recubrir su área con 9 unidades cuadradas. Podemos afirmar entonces que nuestro cuadrado tiene 9 centímetros cuadrados de área. Son centímetros cuadrados porque nuestro patrón de medida es un cuadrado. Ahora vamos a observar si existe alguna relación entre la medida de los lados del cuadrado con la cantidad de filas y columnas que se necesitan para recubrirlo. Por este lado tenemos 3 centímetros y tenemos 3 filas. Y en este otro lado tenemos 3 centímetros y también tenemos 3 columnas. Podemos apreciar que tenemos entonces 3 filas y 3 columnas, que nos permiten saber cuántas unidades cuadradas son necesarias para recubrir por completo el cuadrado original. Por lo tanto, podemos concluir entonces que para hallar el área del cuadrado, podemos multiplicar la medida de 2 de sus lados, es decir, 3 centímetros por 3 centímetros, que nos da un total de 9 centímetros cuadrados. Miremos el siguiente ejemplo. En este cuadrado, su lado mide 5 centímetros. Su área estará dada por la siguiente operación: 5 centímetros por 5 centímetros, que nos va a dar un total de 25 centímetros cuadrados. Podemos decir entonces que para hallar el área del cuadrado, la fórmula correcta para aplicar es lado por lado. Ahora veamos cómo hallar el área de cualquier rectángulo. En él podemos identificar la base y la altura, las cuales pueden tener diferentes medidas. Para encontrar su área, procederemos a medir primero la longitud de sus lados. Su base mide 6 centímetros y su altura 4 centímetros. Ahora realizaremos el mismo procedimiento de recubrimiento que utilizamos para el cuadrado. Como podemos observar, son 6 columnas y 4 filas, lo que nos da un área de 24 unidades cuadradas. Entonces, ¿cuál será la operación que nos va a permitir calcular el área de este rectángulo? Debemos multiplicar 6 centímetros por 4 centímetros, que nos da un total de 24 centímetros cuadrados. Podemos decir entonces que para hallar el área de un rectángulo, la fórmula correcta para hacerlo sería base por altura. Continuemos con la siguiente figura, el paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y de igual longitud. Como puedes apreciar, este lado es paralelo a este y miden lo mismo. Del mismo modo, este par de lados opuestos. Ahora intentaremos deducir una forma general para hallar su área. Si intentamos recubrir esta figura como lo hicimos con las figuras anteriores, vamos a notar que hay algunas partes en las que se dificultará el recubrimiento, ya que esta figura no tiene sus lados perpendiculares. Para solucionar este inconveniente, transformaremos al paralelogramo en otra de las figuras que ya hemos mencionado. Para ello, dividiremos a la figura en dos partes, obteniendo un triángulo en una de ellas. Ahora trasladaremos ese triángulo al lado opuesto,
formando así un rectángulo con la misma cantidad de superficie que el paralelogramo original. Recordá que la fórmula para hallar el área del rectángulo era base por altura, y como acabamos de ver, podemos transformar cualquier paralelogramo en un rectángulo, razón por la cual la fórmula para hallar el área del paralelogramo será la misma que la del rectángulo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que su altura debe ser perpendicular a su base, es decir, que deben formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, su altura no puede ser este lado, tendrá que ser este, que sí forma un ángulo recto con su base. Vamos a intentarlo con el siguiente ejemplo. Su base mide 5 metros y su altura 3 metros. La fórmula para hallar el área del paralelogramo es base por altura. Entonces, multipliquemos. 5 metros por 3 metros nos va a dar un total de 15 metros cuadrados. El área de este paralelogramo entonces es de 15 metros cuadrados. Por último, vamos a ver ¿cómo podemos hallar el área de los triángulos? Empecemos con este. Para encontrar la forma de hallar su área, lo duplicaremos y lo rotaremos. O podemos observar que la figura que estamos formando es un rectángulo. Recordemos que la fórmula para hallar el área del rectángulo era base por altura. Al hallar esta, encontraríamos el doble del área de nuestro triángulo. Por eso, debemos dividir ese resultado por 2. Por lo tanto, el área de este triángulo estará dada por la fórmula base por altura sobre 2. Veamos el siguiente triángulo. Al igual que el anterior, vamos a duplicarlo y a rotarlo, generando una nueva figura. La figura que se forma en este caso es un paralelogramo. Recordemos que la fórmula para hallar su área era base por altura. Si la calculamos, esta también sería el doble del área del triángulo inicial. Así que también dividiremos entre 2. Podemos concluir entonces que la fórmula para hallar el área de este triángulo es base por altura sobre 2. La misma fórmula del primer triángulo. Ahora observemos qué es lo que ocurre con el último triángulo. Haremos el mismo procedimiento que hicimos en los dos anteriores, duplicarlo y rotarlo. Nuevamente obtenemos una figura de paralelogramo. Así que el área de este triángulo será el área del paralelogramo base por altura, pero lo dividiremos entre 2, ya que el triángulo que debemos hallar es la mitad. De esta manera podemos concluir que para cualquier triángulo su área estará dada por la fórmula base por altura sobre 2. Lo único que cambiará en cada triángulo es la ubicación de su altura. Esta puede ser uno de sus lados, como en el primer ejemplo, ya que este lado es perpendicular a la base. La altura también puede estar dentro del triángulo, como en el segundo ejemplo, o fuera de este, como en el tercer ejemplo. Para identificar la altura, solo debes recordar que esta debe ser siempre perpendicular a su base. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos este triángulo cuya base mide 7 kilómetros y su altura 4 kilómetros. Sabiendo estos datos, podemos hallar su área. La fórmula para hallar el área de un triángulo era base por altura sobre 2. Ahora reemplacemos estos datos, multiplicando 7 kilómetros por 4 kilómetros, lo cual nos da 28 kilómetros cuadrados, a los cuales debemos dividir entre 2, obteniendo un total de 14 kilómetros cuadrados. Podemos decir entonces que el área de este triángulo es de 14 kilómetros cuadrados.